Bueno, hoy, como he dicho antes, es un domingo normalmente especial. En algunos sitios, además, se celebra de forma especial, ¿no? El domingo de hoy, el famoso Domingo de Ramos. Aunque yo no sé si mucha gente ni siquiera sabe lo que celebra. Si os preguntara a lo mejor a vosotros qué se celebra el Domingo de Ramos, ¿qué me diríais? El principio de las vacaciones de Semana Santa, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos en la vida sin siquiera saber lo que hacemos ni por qué lo hacemos? Y esto para mí es tristísimo, porque cuántos errores y cuántas desgracias se han cometido a lo largo de toda la historia por ni siquiera saber lo que se hace ni por qué lo hace. ¿Sabéis que hay un versículo en la Biblia que dice: el pueblo pereció por falta de? Tremenda palabra, ¿eh? Para que veáis lo importante que es conocer. Que además, con la sola palabra conocer en la Biblia habría para dar varios sermones. Pero no me quiero desviar del tema. Hemos leído un texto importante y es un tema, espero que el Espíritu me ayude a enfocarlo bien, porque yo creo que es uno de los temas que la gente se lía un montón. Aquí nos habla de dos pactos, que Agar y que Sara representan dos pactos. Esas dos mujeres simbólicamente representan el antiguo pacto y el nuevo pacto, y que claro, suceden o tiene consecuencia una serie de cosas de esto, ¿no? Y entre ellas dice que los hijos de la primera nacen ya esclavos y que los hijos de la segunda son libres. Pero claro, esto nos lleva a dos cosas que pasan hoy en día y que a veces mucha gente no sabe cómo manejar. Por ejemplo, si yo leyera, además me lo voy a leer porque vamos a... Bueno, luego lo leo, pero voy a leer un versículo en Romanos 6, versículo 15, nos dice, en forma de pregunta el apóstol Pablo, Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Por qué tiene que el apóstol Pablo decirle esto a la gente de la iglesia en Roma? Porque normalmente, si nos hablan de libertad, es hacer lo que me dé la gana. Y si me hablan de la ley, es llevar a rajatabla las normas, a veces ni siquiera las normas de Dios. Porque los judíos, por ejemplo, en la época de Jesús, el mismo Señor tiene varias refriegas con los escribas y los saduceos y tal, porque ellos contaban hasta los pasos que podías dar en día de reposo. Y no te podía, si eran 120 pasos, no podías dar 121. Y al Señor le recriminaban:
Y le decían, es que tú en día de reposo haces y tal y cual. Y el Señor, claro, él era más fino, ¿no? Porque otro le hubiera dicho, mira, ir a freír pescado por ahí y dejadme tranquilo ya que me tenéis hasta el gorro. ¿Por qué? En una ocasión el Señor les tiene que decir, vosotros con vuestra tradición habéis invalidado el mandamiento de Dios. Porque es lo que suele ocurrir. Y el hombre, desgraciadamente el ser humano, se mueve entre dos cosas. O cae no en la libertad, sino en el libertinaje, o cae en la esclavitud de las normas. Y a veces no saben ya ni distinguir. Pero yo quería tocar este tema en el día de hoy, a ver si podemos discernir y dilucidar algunas cosas por lo menos. Porque además, hermanos, yo creo que es tiempo ya. Yo creo que ya estamos entrando en un tiempo donde ciertas cosas Dios mismo no las va a tolerar. Lo digo así de claro. Yo creo que ya en algunas cosas tenemos que empezar a hablar bastante claro. Muchas de las cosas que están pasando en las iglesias y que están en la mente de todos, no necesito decir nada, ¿por qué están pasando? Porque esto ya no ocupa el lugar que ocupaba. Así de claro. Ya no es nuestra guía, no es nuestra norma. Y claro, eso hace consecuencias. Y estamos que venga el Señor. Me acuerdo que un gitanico una vez que conocíamos nosotros me dijo, dice, hay gente que no sabe lo que pide. Dice, que venga el Señor, pero tú sabes si el Señor viene, lo que te puede pasar. Que venga el Señor. Como si el Señor fuera cualquier cosa. A veces sabemos lo que pedimos. Iría más, muchas veces sabemos lo que cantamos. ¿Somos conscientes de algunas cosas que decimos cuando cantamos? Vamos a ir poco a poco entrando en el tema, pero os voy a entrar primero con una pregunta. Cuando Cristo venga, se supone que viene a por su iglesia, ¿no? Que es su esposa, su desposada, ¿vale? ¿Y qué clase de iglesia quiere encontrar el Señor cuando venga? Sin mancha y sin arruga. ¿Sabemos lo que significa eso? A veces estamos incluso pensando en el pecado, que sí, desde luego. Pero ¿cuánta batalla tenemos con el pecado todavía? Pero hay cosas que no son pecado, hermano y hermana, y que pueden ser igual, o según se mire, incluso por lo menos tan importante como el pecado. En Hebreos se nos dice, despojaos de todo pecado y de todo peso. Es decir, hay cosas que no necesariamente son pecado, pero te están impidiendo madurar. Porque si tomamos en una comparación humana
esa iglesia sin mancha ni arruga, esa iglesia bien formada, ¿qué significa? Por ejemplo, hoy hay que matizar mucho porque hoy hay cada aberración, pero hace años por lo menos a ningún hombre se le ocurriría casarse con una niña, ¿no? No. ¿Verdad? Tenía que tener una cierta edad. Ahora te pregunto, ¿Cristo viene a casarse con una niña espiritual? No. O, perdonadme, no hay niños, creo que puedo expresarme en ciertos términos, o viene a buscar una mujer madura, hecha y derecha, plenamente desarrollada, con sus pechos, con su regla, con todo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque de la misma manera que de la forma natural, una mujer o un hombre tiene que desarrollarse y tiene que llegar a adquirir por desarrollo una serie de cosas, porque algo tan simple como los pechos, ¿cómo le das de mamar a tu hijo si no los tienes y si no produces leche? Es tan sencillo como eso, hermano. Ahora, ¿esto qué significa espiritualmente? Que la iglesia no puede estar constantemente y para siempre siendo una niña. La iglesia tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Yo, para mí, una cosa, por ejemplo, muy triste, y seguro que alguno habréis tenido algún tipo de experiencia. Me acuerdo que una vez yo estuve, mientras estaba estudiando en Sevilla, estuve trabajando para poder pagarme los estudios en un servicio de urgencia por la noche. Me hizo gracia uno que trabajaba allí y me dice, hay que ver, dice, lo que es esto, dice, muchas consultas en realidad son como los confesionarios, son gente que no cree en Dios y ha sustituido esto por... Y me contaba una anécdota de una consulta donde él estuvo un tiempo, la abandonó, volvió, y dice que se encontró a mucha gente de la que conocía, habían pasado no sé cuántos años, con los mismos problemas, que te contaba las mismas cosas. Y en las iglesias, hermanos, seguro que si a lo mejor pasa un tiempo, te vas y vuelves, encuentra a mucha gente que tiene los mismos problemas, las mismas batallas. No ha crecido, hermano. Y esto no puede ser, hermano. Pero ¿por qué muchas veces no crecemos? Pues porque desgraciadamente Satanás se nos cuela y como digo, nos dividimos y solemos caer en dos cosas, o libertinaje o legalismo barato. Hoy es Domingo de Ramos. ¿Sabéis lo que se celebra, no? Que el Señor entró en Jerusalén montado en un asno. ¿Sabéis qué significa que entrara montado en el asno? ¿De dónde viene eso? Viene de que el rey David, cuando fue entronizado, entró en Jerusalén montado en un asno. Luego, simbólicamente o sin simbólicamente, ¿qué se supone que estaba haciendo el pueblo tirándole las palmas y tirándole todo eso cuando cuando el Señor entra en Jerusalén?
¿qué se supone que estaba haciendo? Le estaba reconociendo como rey. Unos 4 días más tarde están diciendo crucifícale, crucifícale. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se nos va, como decimos en español, por la boca muere el pez? Mirad una cosa, hermanos, los que me conocen saben que yo en esto suelo ser muy quisquilloso y muy estricto. A veces, por ejemplo, por poneros un detalle de lo importante que son ciertas cosas, a veces tú estás queriendo que la gente venga que acepte al Señor. ¿Cuántos cultos he estado yo y cuántas reuniones he estado yo cuando hay un ambiente bueno, los sentimientos se te mueven? Es muy fácil salir adelante. Pero luego nos extrañamos de que algunas de esas personas las encontremos por ahí de aquella manera. Pero la Biblia no dice, id y haced que muchos acepten al Señor y los metéis en la iglesia. No. ¿Cuál fue la comisión, el mandamiento que el Señor le da a los apóstoles? Haced discípulos. ¿Sabéis lo que es un discípulo y más en aquella época? ¿Qué ejemplo vemos en los apóstoles? Estaban un ratito con el Señor y luego le decían, bueno, hasta luego, nos vamos. El maestro les enseñaba y luego iban todos juntos poniendo en práctica lo que el maestro les enseñaba. Y la orden de Cristo no es haced cristianos de nombre, sino haced discípulos, gente que me siga. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con todo esto? Pues lo importante de nosotros, de enseñar el verdadero evangelio, lo que verdaderamente dice aquí. Y los que me conocen, como he dicho antes, yo cuando alguien me dice, quiero aceptar al Señor, los que me conocen saben que siempre le digo algo. Primero, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿O simplemente te mueve la emoción? ¿O te sientes cohibido? No quiero nada de eso. Quiero que tú tomes una decisión profunda sabiendo lo que vas a hacer, porque vas a seguir a Jesucristo. Y tanto tu mente como tu corazón tienen que saber lo que hacen, porque esto no es un juego. Tienes que tomar una decisión clara. ¿Tú quieres seguir a Cristo? Muy bien. Pero sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Sabes a qué te comprometes. Porque entre otras cosas, hermanos, si no lo hacemos así, no sirve para nada. Porque Dios ve el corazón. Y Dios no puede ser burlado. Por eso Dios, porque esta es otra cosa, claro, cuando no conocemos muchas cosas de Dios,
Dios quiere que tú le obedezcas, como ahora veremos, pero que le obedezcas de forma voluntaria. Por eso muchos se equivocan. ¡Ay! Yo no sé por qué el Señor no me soluciona esto, no me soluciona. Claro, porque lo que están esperando es que igual que un niño pequeñito, tú vas destrozando todo en la casa y el Señor va detrás tuyo arreglándolo mágicamente todo. Nah. La cosa no funciona así. Entre otras cosas porque lo que el Señor quiere no es arreglar tus desperfectos, quiere enseñarte a hacer las cosas para que no produzcas desperfectos, que es otra cosa distinta. Y solamente en casos en los que de forma correcta y justa se justifique arreglar un desperfecto, el Señor lo arreglará. Por eso sin arrepentimiento no hay salvación, porque esta es otra de las cosas que olvidamos. Pensamos que el Señor es tan bueno que es tonto, es medio tonto, allí está en el trono y viene uno, ay Señor, perdóname, me he cargado 6 millones de judíos, he montado una guerra mundial, he hecho no sé cuánto, pero bueno, tú me perdonas, ¿verdad? Y el Señor va y lo perdona, claro. No. Esto no es un juego, ¿eh? El Evangelio es una cuestión de vida o muerte. Porque o te vas con el Señor o te vas al infierno. Entonces, hermanos, la Iglesia, yo creo, sinceramente lo creo, y por eso, como digo, os estoy dando esto hoy. La Iglesia tiene que empezar a espabilar y a caminar de otra forma, lo digo así de claro. Hablo de la Iglesia en general, evidentemente. La Iglesia no se puede quedar en zona muerta, tiene que crecer. Un cristiano que no crece, que está parado espiritualmente, no tiene ni sentido. No tiene sentido. Podría sacar yo qué sé cuántos versículos, pero mira, uno que dice, que creo que es muy claro. ¿Es necesario que Él y que yo? ¿Qué significa eso? Que no te puedes quedar parado. Entonces, hay un crecimiento, hay una vida en tu interior que se tiene que desarrollar. Porque cuando tú vienes al Señor y le aceptas en las condiciones que he dicho, sabiendo lo que haces y con toda claridad y con toda sinceridad, lo que ocurre dentro de ti es que ha nacido un bebé espiritual. Y ese bebé espiritual tiene que desarrollarse. ¿Vale? Y lo que ocurre en muchos de nosotros es que no hay desarrollo. Por eso a veces vamos como vamos y estamos siempre igual. Porque no desarrollamos. No nos alimentamos como nos tenemos que alimentar, no hacemos el ejercicio que tenemos que hacer, no aprendemos, no estudiamos. La vida natural, que es la que el Señor nos pone de ejemplo, es clarísima si lo queremos ver. Y no jugar con lo que el Señor nos dice. Y claro, así nos va. Pero ¿qué ocurre cuando tú estás, que si sí, que si no, que si esto, que si lo otro, que si tal? No enfrentas de verdad los problemas, no te pones cara a cara con el Señor, no. ¿Qué ocurre? Pues ¿quieres que te diga lo que ocurre? Léete el mensaje a la Odisea. Empiezas a entrar, como decimos en español, quiero que se me entienda hoy bien. Una vela a Dios y otra al diablo. Tibio.
esto me vale, pero esto, vamos a echarlo a honrar, esto me escuece. Qué exacta es la palabra del Señor cuando dice, tendrán comezón de oír y se volverán a las fábulas. Les escuece, les pica lo que dice la palabra. No lo quiero escuchar tal como está. Tengo que darle una explicación de forma fabulosa para que no me diga lo que sí me está diciendo. Y así nos vamos. Entonces, hermanos, ¿qué ocurre si no nos desarrollamos? ¿Cómo podemos esperar que el Señor venga por nosotros y que celebre las bodas del Cordero? ¿Y qué significa una mujer desarrollada plenamente que sea digna de ser la esposa del Cordero? Otra de las cosas, hoy se pone mucho énfasis en los dones. Y yo soy el primero que le pide todos los días al Señor que haya dones porque los necesitamos. ¿Pero qué dice la palabra? Por sus dones los conoceréis. Ah, amigo. Los dones se pueden hasta imitar. Y Satanás también sabe hacer algún que otro milagrito, por lo menos aparente. Pero lo que no puede imitar Satanás son los frutos del Espíritu Santo. Y lo que Dios viene a buscar a su viña son los frutos que suele dar la viña. Por eso Él se queja cuando dice, ¿cómo es que encontré uvas agrias? Claro, porque yo he venido a buscar otra cosa. Pero mi iglesia no ha madurado. Pero es tiempo, hermano, de madurar. Es tiempo de crecer. Y tenemos que empezar a entrar en la palabra a fondo, escudriñarla como Él dice, y quedarnos con la palabra como está, no dejar que los hombres no la manipulen. Hoy hay que tener, os digo de verdad que tengáis mucho cuidado con esto. Hay hasta traducciones de la Biblia. ¿Sabéis que hay una Biblia gay, por ejemplo? Sí. Y una feminista que llama a Dios madre. Todo eso está ya por ahí. No le damos importancia, pero vamos a ver. Si yo quiero realmente saber cómo es Dios, aunque solo sea por una cosa, tú piénsalo. Si tal como Dios se me revela, yo lo rechazo y digo, no, yo esto no lo acepto. Bueno, tú eres libre de no aceptarlo. Lo que no eres libre es de evitar las consecuencias de no aceptarlo. Y claro, así pasan muchas de las cosas que nos pasan. No, Jesucristo no puede ser Dios, ahí tienen los testigos de Jehová y tal y cual. O sea, cogen la palabra y la adaptan a lo que ellos ya tienen pensado de antemano. Cuando tiene que ser al revés. El apóstol Pablo dice, fuisteis entregado a esa forma de doctrina. La palabra forma en ese texto significa molde. O sea, la doctrina, la palabra de Dios, tiene que actuar como un molde en tu vida para que tu vida tome el molde que el Señor te ha dado. Pero bueno, me estoy quizás desviando demasiado de a donde yo quería llegar. Libertinaje y normativa, la ley. Y nos dice que Agar y Sara son una alegoría, simbolizan esas cosas.
Primero, ¿por qué? Porque a veces se entiende mal. Y claro, lo que solemos decir es, bueno, yo no tengo que caer en el legalismo. Entonces no tengo por qué hacer ciertas cosas. Y entonces yo voy por libre y yo no tengo por qué tener en cuenta, si yo ya he aceptado a Cristo, pues, ¿qué más da? Pero el apóstol Pablo, hemos leído en Romano que les dice, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo enfocáis vosotros esto? Porque yo estoy bajo la gracia, ¿eso quiere decir que ya puedo hacer lo que me dé la gana? No. ¿Sabéis lo que me estáis mostrando en realidad con esto? Que no solo es que no habéis entendido. Lo que me estáis mostrando en realidad es que vuestra conversión o no es genuina o tiene algo por ahí que hace agua. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué es la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué ocurre cuando tú de verdad aceptas al Señor? Hay alguien que viene, ¿no? Y si alguien ese que viene y entra dentro de ti, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. que nos ha sido dado, ¿no? Son las arras. Que son las arras, el sello. Si esa gracia tú le dejas actuar y verdaderamente está en ti, ¿te va a llevar el Espíritu Santo a hacer o a entender algo distinto de lo que está en la palabra del Señor? No hay que estudiar una carrera para entender esto, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? Pues en que algo o no hemos hecho bien, o no hemos entendido, o... Pero claro, ¿qué suele ocurrir? Que nosotros a veces vamos por nuestra cuenta, o lo que es peor, y ahí a mí se me ponen los pelos de punta. Por eso yo lo que más le pido al Señor es, Señor, no me permitas desviarme, que lo que yo le enseño a tu pueblo, tú lo apruebes, porque sé que el Señor me va a pedir cuenta de lo que yo enseño y de lo que yo digo. Porque este tema es muy serio, hermano. Hay un capítulo 37 de Ezequiel donde el Señor se enciende contra los pastores, que yo cuando lo leo, porque hermanos, hay que enseñar las cosas tal como Dios las da, porque es lo único que de verdad nos permite crecer como Dios quiere que crezcamos. Y el Señor dice a través de Isaías, a la ley y al testimonio, el que diga más de esto es que no le ha amanecido. Es decir, la ley, la palabra del Señor y el testimonio del Espíritu Santo. Él te guiará, no dice el Evangelio, Él os guiará a toda la verdad. Y tú vas a ir cambiando. Hay dos formas, muchas veces lo he dicho, pero bueno, como estáis también de fuera, no me importa repetirlo. Hay dos formas de aprender. En el mundo, dicho también entre comillas, para aprender nosotros lo que hacemos es meter información de fuera aquí. ¿Vale? Hay mucha gente que conoce la Biblia de pe a pa y no está convertido.
Hay mucha gente que sabe montones de cosas y de libros y tal, pero no están convertidos, ni creen en Dios, ni saben de Dios. Pero hay otra forma de aprender. 1 Corintios capítulo 13 dice: cuando yo era niño, pensaba como niño, obraba como niño, hasta que dejé de ser niño. Hay que dejar de ser niño espiritual. Pero dice algo más. Dice, cuando venga lo perfecto, dejaré de ser niño también. Y dice, porque entonces conoceremos cómo somos conocidos. Eso significa dos cosas importantes para nosotros. Conocer cómo somos conocidos significa que si yo pudiera ver las cosas como Dios las ve, conocer cómo soy conocido, entendería todo. Porque ahora vemos como en un espejo. Vemos en parte. Pero cuando tengamos todo el conjunto, todo estará claro. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Y por qué, por ejemplo, el apóstol Pedro, tan incomprendido muchas veces, cuando dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña? Hoy en día hay muchos cristianos que piensan, un cristiano sufriendo, un cristiano llorando, eso no es espiritual. Los cristianos vamos siempre riéndonos por ello. ¿De dónde te sacas eso? ¿Qué pasa? ¿Que Cristo, cuando está en Getsemaní, sudando gotas de sangre, había dejado de ser espiritual? Las pruebas están puestas por Dios y Dios las permite para que maduremos, para que nos fortalezcamos de verdad, para que crezcamos de verdad. Porque Dios lo que quiere es que tú tengas paz en medio de la tormenta, como cantamos en el cántico que hay ahora. No quitarte la tormenta para que tú puedas tener paz. No, darte paz aunque tú veas la tormenta. Eso es lo que Dios quiere. Porque eso es madurez. Y la forma de aprender en el reino de los cielos no es llenarte de muchas cosas, sino dejar que el Espíritu Santo te vaya cambiando a ti con las experiencias para que tú empieces a ver las cosas como Dios las ve. Por eso dice el apóstol Pablo que somos transformados, experimentamos un cambio de gloria en gloria. Y por eso se enfrenta con la iglesia de Corintios y le mete un rapapolvo que no vea. Le dice, vosotros creéis que ya reináis, ¿verdad? Ojalá reinaseis, no tenéis ni idea. Vosotros creéis ya los más guapos porque tenéis muchos dones, porque tal y porque no sé cuál y no sé quinto. Y mira tú por dónde, hombre. Nosotros los apóstoles, los que nos ha enviado Dios, nos apedrean, nos descuelgan de un muro, nos maltratan, nos dan latigazos, nos escupen. Y se burlan también. Y se burlan. Mira tú qué casualidad. Y somos los apóstoles. Pero el Señor estaba con ellos. La iglesia tiene que alcanzar madurez, hermano y hermana. Y el problema de enfrentar el pecado, y ya yendo a ver si enfilo la recta final, en estas dos mujeres, ¿qué es lo que nos quiere decir realmente? Si tú te mueves
en base a las normas, o lo que es lo mismo, si tú quieres vencer el pecado, practicando una serie de normas, no vas a poder. Te desafío además. Aguantas un día, aguantas 2, aguantas 3, al cuarto ya estás que ya te sube por las paredes. La forma de enfocarlo es otra. Y además te voy a decir una cosa, siempre ha sido así. Si leemos en Romanos, en el capítulo, a ver cuál es, Romanos 9 era. Dice, Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es decir, el verdadero Israel no es el Israel que está en la Jerusalén de aquí abajo, además, como dice en otro sitio. El verdadero Israel son los que descienden de Abraham por la fe, por la promesa. Y ahí estamos incluidos todos los que hemos aceptado al Señor, porque todo proviene de Dios. ¿Por qué el Hijo de la Promesa? Porque el Hijo de la Promesa es un milagro, y cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor somos un milagro. ¿Lo entendéis? ¿Y eso cómo se produce? ¿Qué es lo que te está diciendo realmente con lo que habla en Gálatas de Agar y de Ismael? Que a veces la gente se lía y que ya somos libres antes. No. Dice, tú eres esclavo de qué? Del pecado, porque por la ley, si tú intentas librarte del pecado a través de la ley, como tú estás en una naturaleza torcida y pecaminosa, no vas a poder. Eso te hace esclavo, esclavo de contar los pasos, esclavo de no sé qué, esclavo de esto, de lo otro, pero no te liberas nunca. Porque tu mentalidad y tu forma de actuar es la de un esclavo, y un esclavo sabe que no se puede rebelar contra eso, acepta su situación y está ahí en esclavitud. Pero cuando tú, en lugar de centrarte en la ley, dices, pero yo he experimentado a mi Dios, yo tengo al Espíritu Santo dentro, y contra lo que te rebelas es contra el hecho de que el pecado te pueda dominar, tu mentalidad cambia. Tú tienes mentalidad de libre, de hijo. No puede ser que el pecado me domine, porque el pecado realmente no te domina si tú no quieres. Al que está en el mundo sí, porque le tiene atrapado. Pero al que está en Cristo, si tú le dices al Señor, Señor, líbrame de esto, Señor, asísteme, el Señor te va a librar. La pregunta es si tú de verdad lo quieres. Porque donde muchas veces fallamos es que, Señor, quítame esto, pero más tarde, ahora no, porque me gusta. No. El Señor es más serio que todo eso. Pero si tú te niegas a aceptar que el pecado te domine, y si hace falta, escúchame, peléate con Dios como hizo Jacob en Peniel.
Y le dices claramente, usa tus palabras, no en soberbia, en humildad, pero peléate. Y le dices, Señor, yo no puedo aceptar que tu palabra no se cumpla y que el pecado me domine. Lo que yo sí quiero librarme es del pecado. Por eso dice, ¿cuál es la vida eterna? ¿Quién se acuerda? ¿En qué consiste la vida eterna? El conocimiento de Dios. Conforme tú profundizas tu relación con Cristo, esto irá gradualmente, hermano. Y Dios sabe el ritmo que tiene que marcar en tu vida. Y Dios sabe cómo hacerlo y qué pruebas te tiene que poner para que despiertes. No te preocupes, Dios lo hará. Tú limítate a poner toda tu confianza en Él y a ser discípulo, a seguirle. Aleluya.